Santo Tomás de Aquino, comentario al libro sobre la Trinidad de Boecio. Cuestión sexta. De las maneras de proceder que Boecio atribuye a las ciencias especulativas. Artículo primero. Si hay que proceder en las ciencias naturales por raciocinio, en las matemáticas por aprendizaje, en las divinas intelectualmente. Soluciones. El proceder por aprendizaje se señala como propio de la ciencia matemática, no porque sea ella sola la que procede por aprendizaje, sino porque le es propio de manera principal. En efecto, como aprender no es sino recibir de otro la ciencia, se dice que procedemos por aprendizaje cuando el proceso que hemos iniciado conduce al conocimiento con certeza que recibe el nombre de ciencia, lo cual tiene lugar sobre todo en las ciencias matemáticas. Siendo como es la matemática intermedia entre la natural y la divina, presenta mayor grado de certeza que ambas. Tiene más certeza que la natural porque su manera de considerar sus objetos prescinde del movimiento y de la materia, mientras que la ciencia natural se ocupa del movimiento y la materia. Y precisamente porque el estudio que hace la ciencia natural es en torno a la materia, el conocimiento que proporciona depende de muchos factores, de la consideración de la materia y de la forma, y de las disposiciones materiales y de las propiedades que siguen a la forma en la materia. Ahora bien, donde quiera que para obtener el conocimiento de algo hay que atender a muchos factores, resulta ese conocimiento más difícil. Por eso se dice en el libro que es menos cierta la ciencia que es por adición, como por ejemplo la geometría respecto de la aritmética, y por el capítulo de que su objeto son los seres movibles y cambiantes. El conocimiento que proporciona es menos firme, ya que sus demostraciones proceden en su mayor parte de lo que está sujeto a cambios. Por eso, cuanto más se acerca una ciencia a los singulares, como es el caso de las ciencias prácticas, como la medicina, la alquimia y la moral, tanto menos puede tener certeza a causa del gran número de elementos que hay que considerar en esas ciencias, ninguno de los cuales se puede descuidar sin incurrir en error, y también a causa de su variabilidad. También es más cierto el proceso de la matemática que el de la ciencia divina, porque los seres de que ésta trata se hallan más alejados de los sentidos de los cuales arranca nuestro conocimiento, tanto en lo que concierne a las sustancias separadas, a cuyo conocimiento conducen insuficientemente los datos que nos suministran los sentidos, como en lo que concierne a los aspectos que son comunes a todos los seres, que son los más universales, y por lo mismo más alejados de los particulares objetos de los sentidos. En cambio, los seres matemáticos son perceptibles por los sentidos y son del dominio de la imaginación, como la figura, la línea, el número, etc. Y por eso, el entendimiento humano, que recibe los datos de los fantasmas, obtiene con más facilidad y certeza el conocimiento de esos objetos que el de una inteligencia, o también el de la actividad de la sustancia, el del acto de la potencia y otros objetos similares. Se ve pues claro que el estudio que entabla la matemática reúne condiciones de más facilidad y certeza que el de la ciencia natural y la teología, y en mayor grado todavía que el de cualquier otra ciencia práctica. Esa es la razón por la cual se dice que procede por aprendizaje. En el orden de aprendizaje empezamos por lo que es más fácil, a no ser que la necesidad imponga otra cosa. Pero a veces sucede que al aprender hay que empezar no por lo que es más fácil, sino por aquello de cuyo conocimiento depende el conocimiento de lo que viene después. Esa es la razón por la cual en el orden de la enseñanza hay que empezar por la lógica, no porque sea más fácil que las demás ciencias, pues al contrario encierra una dificultad muy grande,
por ser su objeto las intenciones segundas del entendimiento, sino porque las demás ciencias dependen de ella, en cuanto que enseña el modo con que hay que proceder en todas las ciencias, y hay que conocer el modo propio de cada ciencia antes que la ciencia misma, como se dice en el libro segundo de la Metafísica. El modo de proceder de las ciencias se toma de las potencias del alma, por razón del modo de obrar que tienen esas potencias. En consecuencia, los modos propios de las ciencias no corresponden a las potencias del alma, sino a los modos con que pueden proceder esas potencias, los cuales no sólo se diversifican por las potencias, sino también por los objetos, y por lo mismo no hay por qué una ciencia haya de recibir su denominación tan sólo de una potencia del alma. Se puede, sin embargo, aceptar el modo de hablar de que así como el modo de proceder de la ciencia física se toma de la razón, en cuanto que recibe su conocimiento de los sentidos, y el modo de la ciencia divina del entendimiento, en cuanto que considera algo en Dios, así también el modo de proceder de la matemática se puede tomar de la razón, en cuanto que recibe su conocimiento de la imaginación.